¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito, Conozcámosle. El día de hoy me acompaña un joven, por así decirlo. Estoy joven. Próximo seminarista. No es cierto. Que se llama Alejandro Cantú. Y pues me gustaría que te presentaras aquí con la audiencia. ¿Quién es Alejandro Cantú? Bueno, pues todos me dicen Cantú. Yo siento que Cantú es un joven que está buscando la santidad y transmitir a las demás personas el amor de Cristo. Que cuando me vean a mí, no vean a ese Cantú débil y a ese Cantú pecador, sino que vean a través de mí, a través de mis ojos, que vean un Cristo vivo, un Cristo joven para las demás personas. Y pues nada, creo que Cantú es un joven que busca ser santo, como todos. Ok, Cantú. Bueno, ¿y cómo es que llegas a tener una vida tan cercana a Dios? Ay. Bueno, pues yo desde que estaba muy chiquillo, pues mis papás, mi papá en el coro, mi mamá catequista, traerme a misa todos los domingos. Y cuando yo me meto a primera comunión, ahí yo me enamoré completamente de la Eucaristía, más por una película que vi que se llama El Gran Milagro. Es una película alemana, no sé si la has visto. ¿El Gran Milagro? El Gran Milagro, sí. Es una película de caricatura que te explica las partes de la misa y todo lo que pasa en la misa. Entonces cuando yo venía a misa, siempre llegaba bien tempranillo, era un chamaquillo ahí en las primeras filas de la misa. Y cuando estaba la misa, todavía soy. Pues me imaginaba yo en misa que estaba sucediendo así, por ejemplo, en el ofertorio me imaginaba que yo hacía una oración y que aquí había una bola de luz y que llegaba mi ángel de la guarda y se la llevaba a Dios. Y pues ahí me enamoré de la Eucaristía, ¿no? Después cuando llego como a los 12, 13 años, pues sí decido alejarme de Dios, porque me dejaba influir mucho por mis amistades, por todas las personas que me rodeaban, y pues me alejé. Y a veces hasta a mis papás les mentía porque me decían, es que tienes que ir a misa. Y yo les decía, no, es que me siento mal o tengo mucha tarea. Y me hacía como que hacía tarea y luego hacían mis papás y ya no hacían nada. Y pues decidí alejarme de Dios. Y luego ya entro a la confirmación, igualmente obligado por mis papás. Y cuando yo estaba en confirmación surge la idea, ahí entre los chavos, con nuestra catequista que se llama Tere, que es mi mamá, surge la idea de hacer un grupo de jóvenes. Y empiezan, no, pues que sí, vamos a hacer un grupo de jóvenes. Y yo empiezo a venir al grupo de jóvenes, que se sigue haciendo todos los sábados a las 5 de la tarde. Pero pues venía más que nada obligado. O sea, no venía por mi mamá, porque era la que tomaba la iniciativa. Y venía bien obligado al grupo de jóvenes. Y no sé por qué una vez, me acuerdo que estaba enfermo de varicela. Y llegaron a mi casa con una cartita. Y en esa cartita decía que si quería ser coordinador. Y la verdad, o sea, me quedé muy sorprendido porque, o sea, sí venía, sí le echaba ganas, pero no era como que me interesaba el grupo de jóvenes. Y dije, ¿por qué me habrán elegido a mí? Y pues yo por la mera curiosidad, pues decidí entrar al grupo de jóvenes. Y yo nunca venía a hora santa, nunca venía a misa, nunca venía, o sea, sí venía, pero obligado, o sea, nunca venía como que con ese... Por tu propia... Sí, a lo que sí, casi nunca iba era a horas santas. Pero ya siendo coordinador, tenía unas semanitas, una vez como que me entró la espinita y me metí a una hora santa. Y en esa hora santa pues nada más estaba ahí contemplando al Santísimo y empecé a llorar. O sea, pero nunca, no había como que un motivo o algo que dijeras, lloró por la canción o porque el guía dijo unas palabras muy bonitas, no, o sea, solamente estaba hincado y me puse a llorar. Y desde esa vez como que me entró ese fueguito o esa espinita de continuar, ¿no? Porque después de esa hora santa, pues había experimentado como una paz que nunca había experimentado en otras cosas, porque por ejemplo yo salía a fiestas o salía mucho con amigos y así, pero sí me daba esa alegría o ese sentirme satisfecho, pero era algo que pasaba, o sea, era como que, o sea, estabas con tus amigos, ibas de fiesta y wow, pero después pasaba, y después ya a partir de esa hora santa empecé a sentir esa paz que se había prolongado durante tiempo, y a partir de ahí empecé a meterme a cursos, hice la escuela de pastoral juvenil, ahora sí me tomé en serio lo que era mi coordinación, empecé a venir a misa por voluntad propia. Y me acuerdo de la primera misa,
bueno, no me sé la fecha, pero sí me acuerdo mucho de esa primera misa que viví, o sea, bien vivida, o sea, donde era consciente de lo que estaba pasando, del sacrificio de Jesús en la Eucaristía. Y esa vez nada más ahí contemplando a Jesús en la Eucaristía se me salían las lágrimas, y a partir de ahí fue como que me empecé a meter. Ok. Bueno, ¿y cuál crees tú que haya sido o cuáles sean los retos más grandes a los que te enfrentas al elegir tener a Dios en tu vida? Yo creo que ahí en esa parte identifico dos cosas. Primero, el testimonio de las demás personas y mi testimonio. O sea, porque a mí me pasaba muchas veces que venía a la iglesia y yo veía personas que servían de años, o que tú las veías en hora santa o en grupos y eran muy wow, entregados, pero después por acá afuera daban un testimonio completamente diferente. Y o sea, era como que esa persona que está en horas santas, que viene a misa, que sirve, es la persona que habló mal y mal de tal y tal y tal. Y entonces ese testimonio de las otras personas era lo que a mí se me hacía un reto. O sea, y sí me frustraba mucho. Y una vez sí me fui a confesar y el padre sí me dijo, o sea, ¿vas a la iglesia por quién? ¿Por las personas o por Dios? Y ahí es como que me cayó el 20. Y la segunda parte era mi testimonio como persona, ¿no? Porque, o sea, empecé a conocer a Jesús y empecé a asistir a la iglesia, pero todavía no era como que me dejara de portar mal así al 100%. O sea, todavía era muy canijillo, ¿no? Era, sí, ya no sé, todos tenemos algo ahí. Pero por ejemplo, cuando estaba, no sé, con mis amigos y a veces se me salían peladeces y me decían de que, ay, mira Cantú que se la pasa en la iglesia y lo que está diciendo, o mira que se cree muy santito y mira cómo acá habla con nosotros. Y ahí como que me caía el 20 y me frustraba mucho. Okay. Y decía como que, no manches, sí es cierto, o sea, no puedo estar aquí en la iglesia siendo una persona que pues auténticamente sí es feliz y le gusta andar y servir y todo eso, pero acá fuera ser otra persona completamente diferente. Y eso fue como que sí un reto, y es algo que me ha costado y que me sigue costando todavía como que trabajar, y esas dos cosas. O sea, como ser iglesia fuera de la iglesia, ¿no? Ajá, sí. Fíjate que es algo que hemos traído nosotros, al decir nosotros te digo de Alvernia, como que muy, muy presente, o sea que no, porque aquí en la iglesia es bien fácil ser iglesia, porque a lo mejor tenemos diferentes métodos, pero nuestra finalidad es la misma, que es Cristo, y afuera es el verdadero reto, ¿no? Que hay mucha gente que no cree o que duda o cosas así, ¿no? Sí. Ok, ¿y qué santo admiras más tú, Cantú? Ya te la sabes. ¿Y por qué? O sea, ¿cuál y por qué? Pues el santo que más admiro es San Agustín. Creo que me identifico mucho con su testimonio por todo el pasado que él tuvo, y más que nada creo yo que por la inquietud que él tenía de conocer la verdad. Una de las cosas que a mí siempre me ha costado mucho es que yo siempre tengo mucho miedo de estar equivocado. O sea, tengo mucho miedo y tenía mucho miedo que estar en la religión católica era estar en el lado equivocado. Y yo le decía a Dios, le pedía a Dios mucho de que, o sea, estoy en la iglesia católica, pero es que mira, los protestantes hacen esto, y mira o sea, ¿cuál es la verdad? Y eso siempre o sea, como que me caracterizó mucho. Y yo cuando leí las confesiones, que aquí me las regaló mi mejor amigo Pepe, cuando empecé a leer las confesiones y empecé a ver que San Agustín tenía una hambre y una sed de verdad, Ajá. Me identifiqué mucho con él. Y aparte por todo el pasado que tuvo y la conversión que tuvo, o sea... ¿Y quién llegó a ser una vez que dejó entrar a Cristo a su vida? Doctor de la iglesia. Sí, el doctor de la iglesia. Sí, San Agustín. Ok, San Agustín. Bueno, ¿y cómo te mantienes en constante crecimiento espiritual? ¿Y cuál es tu manera de discernir la información que te va llegando? De descartar la que tú crees que no es correcta y la que sí quieres o sí disiernes que es la correcta. Bueno, primero, la forma en la que yo me mantengo perseverante es, que voy adquiriendo más ese conocimiento. Pues algo que me ha ayudado mucho es el grupo al que pertenezco, el grupo de jóvenes, el venir todos los sábados, bueno, ya no he venido muy seguido, pero todos los sábados
a las formaciones que nosotros tenemos. Eso me ha ayudado bastante. También todos los cursos, pues la escuela de pastoral juvenil, todo eso que he estado viviendo, pues es lo que me ha ayudado a alimentar mi fe. Como dice San Agustín, cree para entender y entiende para creer. O sea, alimentar la parte del conocimiento, pero pues también obviamente todos los días la oración, ser perseverante en la oración. Creo que la oración es lo que nos va manteniendo ahí en el camino. Y la parte del discernimiento, yo sé o llego a entender que cuando recibo esa información que tú dices, cuando la espinita prevalece en el tiempo, o sea, como que permanece ahí, ¿sabes cómo? O sea, si no sé, si me dicen de algo que empiezo yo a tener como que ese cuestionamiento de que algo que tengo que discernir, cuando sé que es correcto, esa idea de que es correcto permanece, o sea, como que se mantiene en el tiempo, y cuando sé que no es correcto, de alguna otra manera como que se esfuma, sí. Por ejemplo, lo que dices tú de ser seminarista, es algo que, o sea, si es que ya vete, Canto, nomás tú eres el que es no que lo ve. Sí lo he pensado mucho, porque, o sea, de repente, sí, o sea, como que de repente me entra full, o estoy en misa y digo, ¿qué sería si yo fuera el padre? Consagrar, esa Sí, parte de consagrar, sí. Y así también cositas, o que de repente voy caminando y de la nada ya me estoy imaginando dando misas así, y entonces son cosas que digo, pero también, o sea, no sé, o sea, sí, es muy... Yo digo que sí vivas tu preseminario. Bueno, así lo voy a vivir este año, pero no, o sea, no sé. No, ya dijo que sí, ya quedó grabado que sí. No. Bueno, y según tú, ¿en qué área de tu vida espiritual has crecido más? ¿En qué área de mi vida espiritual he crecido más? O sea, como... O sea, bueno, ¿tú qué puedes decir de que, mira, siento que en mi discernimiento he crecido mucho, siento que a lo mejor en mi oración he crecido mucho, en mi escucha a Dios ha crecido mucho, o sea, ¿en qué área? Yo creo que he crecido mucho en la sensibilidad de las cosas cotidianas. O sea, por ejemplo, antes yo pasaba de largo muchas cosas, pero... Normalizabas. Sí, o sea, sí. Pero ahora como que a veces soy muy sensible, por ejemplo, no sé, cuando estoy, no sé, con mis amigos riéndome, y ahí logro como que estar en ese momento y sé y soy sensible y soy capaz de reconocer que Dios o sea, que me pone esos amigos. O por ejemplo, cuando estoy en la Eucaristía, al momento de la consagración, antes lo pasaba de largo, pero ahora, por ejemplo, cuando contemplo a Jesús ahí en el pan, en el vino consagrado, como que me entra mucha sensibilidad o como ganas de llorar, o que no reduzco todo al sentimiento, pero sí siento como que así yo cuando voy en la calle y el viento, la naturaleza, no sé, como que me ha hecho Dios muy sensible a esas cosas. O sea, siento que ha ablandado mi corazón. Y eso siento que es la parte en la que he crecido, en ser sensible ante las personas, ante un amigo que viene a pedirme un consejo. O sea, sensible, así. Ok. ¿Dónde te ves dentro de 3 años? Dentro de 3 años, pues yo me veo primero terminando mi carrera. Ok. Primero terminando mi carrera, pues que me veo sirviendo, no sé en qué, pero me veo sirviendo. O sea, me veo como que aquí en la comunidad, pero todavía no tengo como que algo así que digas tú de... Bueno, ¿y si el Señor te llama? Pues ni modo, hay que No, decirle que ¿cuál sí. ni modo? Pues no, o sea, decirle que sí. O sea, si me llama, pero si ya va en serio, pues sí. Pero... O sea, sí serías capaz de renunciar a todo para... Si el Señor lo quiere, sí. Pero también hay que ver si lo quiere. Ok. Bueno, y volviendo un poquito al tema de ser iglesia fuera de la iglesia, ¿con qué acciones crees que eres iglesia tú fuera de aquí de San Martín? O sea, a lo mejor con personas que no vienen a ningún grupo de San Martín, ¿cómo puedes decir que eres iglesia? Pues yo siento que con mi forma de ser, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, me pasaba que, bueno, yo siempre he sido alguien muy enérgico y siempre ando de que sonriente, así pues me gusta mucho, ¿no?
Y a veces, por ejemplo, cuando iba a la escuela y estaban todos mis amigos, mis amigas, de que todos así apagadillos o así, y yo pues llegaba y así me ponía de que a hacerlo reír, no sé, y me preguntaban muchas veces, ¿cómo le haces para estar así? Y yo les decía, no, pues es Dios el que me da esa energía. Y como que yo sentía como que de repente sembraba esa espinita en las personas, porque también una vez me acuerdo mucho que fuimos a comer y estábamos comiendo, éramos como 5 o 6 más o menos, y me empiezan a preguntar cosas de la iglesia y yo se las empiezo a responder y empezamos así a dialogar, o conceptos que tenían de la iglesia, es porque ustedes adoran las imágenes, y no, nosotros no adoramos imágenes, está así, así, así. ¿Y qué es la Santísima Trinidad? Y yo de que, no, pues es más o menos así, ¿y por qué tenemos que hacer esto? Y como que siento que decía San Francisco de Asís, sal a predicar y solo si es necesario utiliza las palabras. Entonces creo que es importante, o para mí esa forma es con mi forma de ser. O sea, por eso a veces cuando ando cansado tiendo a frustrarme mucho, porque a mí, bueno, no me gusta que se me vea cansado, ¿sabes? O que se me vea así como que, ya no tiene ganas de vivir, porque siento que estoy dando mal testimonio. Ya no tiene ganas de vivir. O sea, sí, que ya andas todo ojeroso, que ya no das para más. Y eso es porque yo siempre es como que, bueno, trata con tus acciones de reflejar a Cristo. O sea, ser iglesia, como decía San Francisco, repito la frase, sal a predicar y solo si es necesario utiliza las palabras. O sea, que no llegues y de que, Jesús, no, o sea, de que vean a ti un Cristo vivo con tus acciones y luego ya siembras la semilla de espinita, de decir, oye. Ok, bueno, y aprovechando que ya entraste en ese tema, ¿cuál sería tu respuesta a esas personas que nos juzgan por adorar, como dicen, a imágenes de yeso o una hostia, o por venerar a la Virgen? O sea, ¿qué les podrías decir a ellos? Pues el título de tu podcast, conozcámosle. Porque muchas veces la gente ignora lo que no conoce. Y yo siento que la mayoría de católicos que no están en comunión con la Iglesia Católica o que han decidido alejarse, conscientes de ello, siento que es porque no lo conocen. O sea, porque no se meten a indagar en lo que realmente es la fe. O sea, solamente lo ven de forma superficial sí, o sea... O a lo mejor se quedan en esa parte de sentir bonito y lloro en hora santa y... Sí, no también buscan. esa parte de la razón. Muchas veces, como nos invitaba el Papa León en uno de sus sermones hace poquito, la fe no es creer a ciegas, sino sí es tener un fundamento y una razón. Como dice el apóstol Pedro en su carta, den razón de su fe, y cuando habla de la razón habla de un conocimiento. O sea, hay que conocer para entonces tener nosotros raíces sólidas, y cuando vengan aquellas tormentas, aquellos ataques de muchas personas que no están de acuerdo con nuestra fe, pues tengamos esas raíces sólidas y no caigamos tan rápido, ¿no? Entonces, pues a esas personas, pues obviamente lo primero que se necesita es voluntad de querer acercarse. Tampoco si puedes ir y predicarles y todo, y si tienen un corazón endurecido no van a querer, pero que se atrevan a conocerle a él. O sea, que sí, que atrevan a conocer, o sea, que se en pocas palabras, estudia. Estudia, exactamente, estudia. Ok. Si pudieras viajar a algún punto de la historia, ¿a dónde irías y por qué? Yo creo que... no sé, yo siento que va a sonar muy básico, pero sí iría cuando Jesús estaba en esta tierra. Siento que Dios te responde en la oración y todo eso, pero imagínate el tenerlo cara a cara, o sea, y platicar con él y cuestionar, bueno, no cuestionarle, pero preguntarle todas esas dudas que tú tienes, y que él a los ojos te mire, que eso lo hace en la Eucaristía, en las horas santas, en la misa, pero de una forma, sí sabes, humana. O sea, cuando él estaba aquí, siento que viajaría. Sí, imagínate preguntarle de que, oye, tú ya sabes lo de Judas, ¿cómo es que sí. no Sí, le sí, pones sí. un estate quieto? Sí, pero también, o sea, a veces me cuestiono muchas veces de que si yo viajaría esa parte de la historia sin haberlo conocido ahorita, realmente lo hubiera amado y aceptado, o hubiera sido de los que lo hubieran... De los fariseos. De los fariseos, porque muchas veces nos jactamos de que, yo tengo a Cristo y lo conozco y voy a la iglesia, pero muchas veces, o sea, imagínate, si no lo hubieras conocido, hubieras estado en esa parte de la historia y hubieras sido de los fariseos. Sí. Entonces, sí, a esa parte.
Ok. Y de todo esto que dices que has estudiado y que has leído mucho. No, o sea, yo te conozco, o sea, sé que sí estudias. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido aprender? Lo que más me ha sorprendido aprender, pues yo siento que la Eucaristía, la parte de, bueno, es que más que aprender, experimentar, la parte de saber que sustancialmente Cristo está presente ahí en toda su totalidad, cuerpo, alma, sangre, divinidad, y saber que ese Dios excelente, sublime, está en ese pedacito de pan, y no solamente que lo encontramos ahí, sino que también se nos da a nosotros como alimento y que lo podemos, pues sí, consumir. O sea, es algo que a mí me voló la cabeza y que me costó también mucho asimilar, porque es como que, como decía Santo Tomás de Aquino en su himno del Canta Lengua, que dice, cuando los sentidos fallen, la fe sea solo suficiente. O sea, porque racionalmente, y dices, es que cómo puede ser que Dios esté en ese pedacito de pan. O sea, eso fue lo que más me voló la cabeza. O sea, que dije, wow. Y esa es, me imagino, tu parte favorita de la misa. Sí, es la consagración. Ok. ¿Qué libro de la Biblia te gusta más? ¿Qué libro el Evangelio de Juan? ¿De Juan? Sí, siempre. ¿Por qué? Siento que tiene una profundidad muy grande y tiene mucho simbolismo y mucho que desmenuzar. O sea, como que narra lo que los evangelios sinópticos narran, Lucas, Marcos, Mateo. Él lo narra de una forma que se mete una profundidad tan grande que hasta te enchila la piel. Y mi capítulo favorito de Juan es el primer capítulo. En el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios. Eso es como, sí, el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de Juan. Muy bien. Y ya para empezar a cerrar, Cantú, ¿qué consejo le pudieras dar a las personas que por sus pecados o sus errores que cometieron se sienten indignos y prefieren mantener distancia de Dios? Pues creo que indignos somos todos. O sea, nadie, ni el más santo, creo yo, fue digno de Él, pero creo que en su cruz Cristo es el que nos hace dignos. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada, no tenemos que hacer, me refiero en cuanto a lo que Él ya hizo en la cruz. O sea, creo que lo único que hay que hacer nosotros es, pues sí, ser conscientes y reconocer nuestro pecado, pero saber que la misericordia de Dios es infinita y que Él, siempre que volvamos a Él, por más indignos, sucios, marranos que nos sintamos, Él siempre va a estar con los brazos abiertos, porque Él ve nuestro corazón. Y si tú tienes un buen deseo de acercarte y volver a Él, y Dios ve ese deseo, esa intención pura que tienes, pues Él te va a recibir con los brazos abiertos. 100%. O sea, sí, meditar la misericordia del Señor es... Y hacer un buen examen de conciencia. Bueno, estas son preguntas que les hago a todos. Y me gustaría que nos compartieras algún evangelio, canción, cita bíblica, que ahorita mencionaste, Juan, pero que últimamente traigas muy presente. Creo que también viene en el Evangelio de Juan, pero no me sé la cita, creo yo. Temo equivocarme, pero es el episodio de la oración en el huerto, cuando Jesús empieza a sudar sangre, y sudó gotas de sangre. Bueno, esa y otra, pero es especialmente porque no me quiero ni imaginar la angustia de Jesús al cargar sobre sí los pecados de todos. O sea, muchas veces pienso no podemos con los de nosotros, sí, imagínate con los eso de todos. Es justo, muchas veces pienso, o sea, si yo, pecadorzazo, a veces ni siquiera puedo con los míos, ahora imagínate Jesús con los de cargar con el peso de todo el pecado, y su angustia era tan grande que empieza a sudar sangre, y que científicamente eso es posible cuando una persona llega a unos estados de estrés y de ansiedad tan extremos que los poros se dilatan y empieza a sudar sangre. Entonces, imaginarme esa escena en la parte de la oración en el huerto, cuando suda sangre, para mí es muy, no sé, me mueve mucho esa. Y también la parte de cuando llegó el tiempo, Jesús, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Creo que también esa viene en Juan,
que fue la parte de, creo que fue un poquito antes de la última cena, donde Cristo se dona totalmente a sí mismo. O sea, y volvemos y retomamos otra vez lo de la Eucaristía. O sea, Jesús se da a sí mismo todo su ser por nosotros. Esas dos citas bíblicas son las que me... Ok. ¿Algo fuera de tu servicio Ajá. que te gustaría compartir, invitar, pedir en oración? Algo fuera de mi servicio, pues creo que... no sé... mi carrera. Ok. Siento que ahorita he traído mucho esa inquietud de no saber si estoy en la carrera correcta. Es que te digo que no, está bien raro. Pero siento que ahorita ando mucho de que después traía que quería ser doctor y no sé qué. Es que no, o sea, mi carrera me gusta mucho, pero no me llena al 100%. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Ingeniería y Gestión Empresarial. Ok. Entonces sí me gusta mucho, pero no es como que algo que me llene totalmente, ¿sabes? Y entonces esa parte de mí, y pues no. Ok, a lo mejor tu vocación, porque vas a acabar en el seminario, vas a ver, Cantú. Bueno, y ahora sí, esto ya es para cerrar. Algo de las actividades de tu grupo Ajá. que te gustaría pues invitar a la gente que nos está viendo a que participen, que se unen, que... Bueno, teniendo en consideración que esto sale como en unas 3 semanas. Ok, en 3 semanas. Pues yo los invito, primero que nada, el grupo de jóvenes, estamos aquí en la Rectoría San Martín de Porres, estamos todos los sábados de 5 a 7:30, pero también los quiero invitar a las próximas vacaciones con Jesús. O sea, ya falta todavía como, ¿cuánto faltará? Abril, mayo, como 2-3 meses, pero son a mediados de julio, a mediados de julio más o menos. Ahí estamos en Insta como SMP_juvenil para que vayan y vamos a subir todos los flyers. Pero igual invitarlos a que se acerquen a la iglesia en cualquier grupo, movimiento, que al cabo todos vamos para lo mismo, que es para el encuentro con Cristo. Si tienen oportunidad de hacer retiros, encuentros, grupos, servicio, vayan, háganlo, vívanlo, no se ensimismen y se encierren en un solo lugar, sino vayan y disfruten esta experiencia de fe que Cristo nos regala. Ok, como quiera, me pasas la página y eso, y se las pongo aquí para que le pongan gorro a Jorge y a todos los demás de este grupo. Bueno, Cantú, pues ya sería todo. Quiero pues darte las gracias primero por ser ejemplo, porque Me voy a penar. Porque creo que eres ejemplo y estoy seguro que eres ejemplo para muchos, tanto de tu grupo como de otros grupos. Hablo en especial de Alvernia, pues tú sabes que yo pertenezco a Alvernia. La vez que nos viniste a dar un tema, la verdad es que acabamos todos impactados. La verdad es que nos hiciste llorar, nos compartiste muy bonito el tema. Y pues invitarte a, como dices tú, a que sigas siendo sensible a eso, a ese llamado del Señor, y vas a ver que vas a acabar de sacerdote. Bro. Bueno, ¿tú quieres agregar algo más? ¿Invitarlos a alguna otra cosa o así? No, pues yo nada más los quiero invitar a que se atrevan a conocer a Jesús, a que experimenten esa vida de fe que es tan bonita, y a final de cuentas pues creo que Jesús es la respuesta a todas las inquietudes a todas las ansias, inquietudes más profundas del ser humano, que la filosofía, la psicología, todas esas cosas han encargado de estudiar. Creo que Jesús es la respuesta a todo eso, porque pues Él dice de sí mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces creo que se atrevan a conocerle a Él. Creo que es la única invitación, y ya conociéndolo a Él, todo lo demás va a venir por añadir. Como dijo San Agustín, que nuestra alma esté inquieta hasta que vuelva a descansar en Él. Hasta que no descansen. Así es. Bueno, Cantú, muchas gracias. Y muchas gracias a los que nos acompañaron el día de hoy. Esperemos que le den like, suscríbanse y compartan esto para que cada vez llegue a más gente. Y como siempre, que viva Cristo Rey.